Compás. En esta parte vamos ya a realizar el tercer bloque de ejercicio, el bonus, que nos piden volver a realizar ejercicios anteriores pero con ciertas condiciones. El primero nos piden repetir lo hecho en el ejercicio 1C, de chi cuadrado, pero ahora solamente para las personas del sector rural. Como habíamos visto al principio, ya había un filtro hecho para que solamente se consideraran las personas del sector rural. Para usarlo, lo que podemos hacer es ir a datos, seleccionar casos, seleccionar casos usando una variable de filtro, y ya aquí ya está agregado, pero ustedes lo van a encontrar aquí en lista. B3 es igual a 1, B3 es la variable de zona y 1 en la categoría rural. Entonces las pueden agregar y poner aceptar, y solamente les va a considerar los casos que sean rurales. Otra forma de hacerlo, si es que no tienen el filtro guardado como variable, que va a ser la mayoría de los casos, es ir a la opción si satisface la condición y poner sí. Bueno, aquí ya lo tengo agregado, pero lo que ustedes tienen que hacer es buscar la variable que quieren filtrar. O sea, por ejemplo, en este caso sería zona urbana o rural. Si ustedes ponen información de la variable, nos va a decir que 1 es rural, 2 es urbana. Entonces tiramos, es decir, la cliqueamos, la ingresamos, y como solamente queremos personas que sean rurales, vamos a poner B3 es igual a 1. Si se acuerdan, 1 era, como vimos recién, es la categoría de personas rurales. Entonces B3 igual a 1 significa que solamente nos va a considerar en los análisis las personas que sean rurales. Le ponemos continuar y aceptar. O pueden ponerle también pegar. ¿Pegar para qué? Si le ponen pegar, nos va a quedar guardado nuestra sintaxis. Entonces nosotros podemos ponerle un nombre, por ejemplo, filtro rural. Entonces, si quieren activar ese filtro, pueden hacerlo acá más rápido. Entonces, ya teniendo guardado con filtro rural, lo ennegresen y le ponen ejecutar. Entonces, eso nos está diciendo que ya la única variable que se va a considerar para el análisis es rural. Para asegurarnos de eso, podemos tirar estadísticos descriptivos de zona y nos vamos a dar cuenta que el único válido es rural. Entonces debería estar funcionando está funcionando como nosotros esperamos. Entonces, ya teniendo eso listo, podemos nos damos cuenta que nos piden que volvamos a correr la 1C para rural. Si se fijan, aquí te dejé guardada la sintaxis, los ejercicios que vamos a ocupar ahora. Entonces lo único que tengo que hacer, si es que ya tengo activado el filtro, aquí dice filtro activado, o sea, ya está corriendo que solamente se considera los rurales, lo que podemos hacer es ir a nuestra sintaxis y ejecutar lo correspondiente a 1C. Cuando uno, no sé, pues va, en este caso como chi cuadrado, va a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ingresa las variables que quieren, pide los estadísticos, todo eso está guardado acá. De hecho, cuando le ponemos pegar, lo que se hace es guardar todo eso que hicimos aquí. Pero eso no considera los filtros o cosas que hayan. Uno puede ir variando eso y volver a tirar este mismo comando. Cuando uno cambia las variables, ahí ya no le sirve correr este mismo. Por ejemplo, si recodificara una de las dos variables, ahí tendría que volver a guardarlo. Podría poner 1.c con la variable, no sé, B277 recodificada, por poner un ejemplo. Pero en el caso de que se cambien los filtros, podemos seguir ocupando el mismo comando que ya está listo aquí en la sintaxis. Entonces le ponemos ejecutar y nos va a tirar el mismo cruce que habíamos hecho ya, pero con la diferencia que ahora solamente van a ser los del sector rural. Sí, no sé si se acuerdan, pero los del sector rural eran como los 300 los válidos. Aquí son menos aún los válidos porque se espera que estas preguntas sean para personas que trabajan. Entonces se espera que de todos los que encuestaron haya gente que no haya trabajado o no haya respondido esas preguntas. Ahí uno los puede ir viendo en el cuestionario, por ejemplo, que hay preguntas que son solo para ciertas personas, es decir, que se responde solamente, no sé, pues si le preguntan a la persona que si trabajaba, si no, y los que decían sí, saltaban a estas preguntas, y los que no saltaban a otras, por ejemplo. Entonces por eso pueden haber más casos perdidos. Para hacer más sintética la tabla, pueden ponerle doble clic al de aquí abajo, que nos dice que es el porcentaje de recuento de cierta variable, o sea, el porcentaje de columna, y podemos ponerle solamente un signo de porcentaje y nos disminuye harto la tabla. Entonces vemos que sigue siendo significativa la relación, el B de Kramer es de .26, etcétera, y obviamente los valores cambian, como ahora son menos casos, etcétera, y podemos irnos fijando de cada una de las diferencias. Como les dije aquí,
la idea es comparar con el original. Para comparar con el original lo que tienen que hacer es irse a datos, seleccionar casos y volver a considerar todos los casos. Aquí solamente, si pongo esta opción, aquí ya está ingresado que solamente me cuente los B3 igual a 1. O sea, la variable zona igual a 1, igual a rural. Entonces si pongo todos los casos, ahora cuando haga análisis de aquí en adelante, pues van a considerar todos los casos. Ponemos aceptar y podemos irnos a nuestra sintaxis y nuevamente correr el 1.c. La diferencia es que ahora no va a estar funcionando el filtro que recién habíamos hecho para gente rural. Entonces vamos a realizar la comparación de la gente rural en específico en ese cruce y con el cruce en general, o sea, considerando tanto rurales como urbanos. Le ponemos ejecutar, volvemos a hacer lo mismo para simplificar la tabla, hacemos doble clic con el clic izquierdo sobre ella y de nuevo doble clic con el izquierdo en este gran texto y le ponemos solamente un símbolo de porcentaje, nos queda más pequeñito. Y aquí podemos hacer la comparación directa. Por ejemplo, en cuanto a nivel de significación, los dos son significativos sobre 0.05. Sobre 0.05. B de Kramer aquí es más alto, no mentira, es más bajo que en el caso de zona de sector rural. Ahí uno puede ir haciendo inferencias de por qué está más relacionado en sector rural que en otro. Quizá haya más precarización laboral en el campo, etcétera. Y ustedes pueden ir tirando como hipótesis. Y, por ejemplo, pueden ir viendo la diferencia entre valor esperado y valor observado, entre los porcentajes de cada que le correspondan a cada recuadro, pero obviamente siempre tomando en cuenta que el de arriba solamente considera los rurales y el de abajo solamente los urbanos. Para el ejercicio B del bonus nos piden repetir el ejercicio 1B, pero esta vez para mujeres que viven en el sector urbano y comparar con el original. Entonces, para hacer un filtro, para que solamente me considere mujeres que vivan en el sector urbano, tengo que hacer un filtro que me considere los casos 2, el número 2 de zona, y de sexo me considere 2, que es mujer. Entonces, nos vamos a datos, seleccionar casos, si satisface la condición, sí. Ahí borramos lo que teníamos. Entonces, en cuanto a zona, bueno, y cliqueamos con clic izquierdo, zona, ingresamos, igual a 2, que sería urbana. Y le ponemos este símbolo y, o sea, como en adición, las que sean de sexo, lo ingresamos, o sea, clic izquierdo, lo ingresamos, igual a 2, que es mujer. Entonces, este filtro que me está diciendo, que se van a considerar la gente que sea de ciudad y además que sea mujer. Entonces, mujeres de ciudad van a ser las que van a contar para este análisis. Le ponemos, le ponemos continuar y le podemos poner pegar. Entonces, vamos a nuestra sintaxis, le ponemos el nombre, asterisco, filtro, mujer, podemos poner por ciudad. Cuida, ciudad. Entonces, sabemos que si activamos ese filtro solamente se van a considerar mujeres y que sean de ciudad. Entonces, lo ennegrecemos, le ponemos ejecutar y ahí va a estar funcionando. Entonces, ya teniéndolo funcionando, lo que nos piden, ya teniendo como las condiciones para empezar el ejercicio, nos piden repetir el ejercicio 1B. Entonces, nos vamos a la sintaxis, donde ya está guardado. El ejercicio 1B, como para recordarlo, es el que nos hacían ver la relación, es que si había relación existente entre posición política y confianza en las personas. Entonces le ponemos ejecutar al 1B y ya ejecutado rápidamente podemos ir a nuestra base de datos de nuevo y poner datos, seleccionar caso y volver a considerar todos los casos. ¿Para qué? Para volver a tirar la sintaxis del mismo ejercicio, pero ahora que me considere no solamente las mujeres de ciudad, sino todos los casos, y hacer la comparación de las mujeres de la ciudad consideradas para ese ejercicio y todos los casos. Entonces podemos empezar a ver niveles de si hay significación o no. Aquí si es significativa las relaciones entre las variables, aquí igual. Da lo mismo que no sean igual a los números, porque como igual les repetimos en análisis 1 para los que estuvieron, significación no es un nivel de intensidad. ¿Es significativo o no es? Entonces, que aquí sea .00 y el arriba sea .001 no significa que uno sea más significativo que otro, sino que solamente se lee como que los dos son significativos al 99% en este caso.
El valor de, por ejemplo, de B de Kramer es similar en los dos casos, si no me equivoco, sí, es más alto cuando se consideran solamente mujeres de ciudad, etcétera. Y pueden empezar a ver las diferencias relativas entre variables observadas y variables esperadas. Y los porcentajes columnas de cada una de ellas. Por ejemplo, si solamente se consideran, disculpen, mujeres de ciudad, hay menos personas de las que se esperan de derecha que confían en las personas, y en este caso hay más, pero aquí es por un caso. Entonces ahí pueden ir viendo las diferencias y las relaciones teóricas que pueden establecer. Y finalmente en la 3C nos piden repetir la 2B, el ejercicio 2B. El ejercicio 2B es ver la correlación entre cuánto le molesta las desigualdades de oportunidad a las personas y cuánto le molesta la desigualdad en educación. Pero lo que se pide ahora es filtrando los casos que en el ponderador valga más de 7 y para hombres del sector urbano. Ahí tenemos dos condiciones. ¿Cómo se hace este filtro? No es complicado. Vamos a nuestra base, es decir, a nuestra lista variable, datos, seleccionar casos, si satisface la condición, sí, borramos todo lo que había. ¿Y qué nos piden ahora entonces? Nos piden, se me pegó acá, o creo que no se puede ver, ahí está, ya. Lo que nos piden es que esperar esta cuestión, bueno, creo que eran hombres y los casos que no valieran más de 7. Entonces ponemos sexo del entrevistado, ponemos la información para saber cuál es cuál. Entonces uno va a representar hombre, entonces ponemos clic izquierdo sobre sexo, lo ingresamos, igual 1. Ese va a ser lo que vamos a buscar en el análisis, solamente hombres. Y como les decía, este símbolo para que en adición a solamente considerar hombres se considere los casos que en el ponderador, aquí tenemos la variable del ponderador que está activada, la ingresamos, solamente se consideren los casos que sean iguales o menores a 7. Este es el signo de igual o menor, 7. Entonces nos va a considerar solo hombres y casos solamente iguales o menores a 7, que es lo que se busca. Podemos continuar y pegar. Nos vamos a nuestra sintaxis y podemos ponerle el nombre deseado. Entonces podemos ponerle filtro de hombres por ponderador menor que 7, menor o igual que 7, y lo ejecutamos. Entonces ya teniéndolo ejecutado, corremos el ejercicio en sí, que es el 2B. Entonces nos vamos a nuestra sintaxis, buscamos el 2B, las correlaciones, y lo tiramos. Y a su vez nos vamos de nuevo a la vista de variables, datos, seleccionar casos, todos los casos para que nos considere todos los casos, y ahora volvemos a tirar lo mismo. Volvemos a ejecutar el mismo ejercicio, pero ahora la diferencia es que se va a considerar para todos los casos. Y vamos a ver alguna diferencia, por ejemplo, si se considera solamente para hombres y se sacan los casos sobre 7, digamos que la persona sacaba los casos sobre 7 para evitar la sobrerepresentación, o se lo pidieron, o no sé, les dio este resultado que es de 0.638, y si se considera toda la población es menor. También en este tipo de comparaciones se puede hacer, no sé, aquí solo para hombres y aquí solo para mujeres, vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí se compara hombres con la población o con el ejercicio original. Entonces vemos que solamente si se consideran hombres hay mayor correlación entre molestia por desigualdad de oportunidades y molestia por desigualdad en educación, pero en todo caso siguen siendo las dos significativas y las dos positivas, como poner algunos comentarios. Esos serían lo que corresponde al ejercicio, es decir, a la ayudantía 1, y que es más bien un repaso como de las bases que deberían tener como para desarrollar bien el curso.